La clase de hoy no va a ser muy larga. Eh, bueno, nunca es tan larga. Nunca las hago muy largas, pero hoy va a ser un poquito más corta que lo normal. eh, por el hecho de que, bueno, tengo a mi mamá que la han operado recientemente hoy de un nódulo en las cuerdas vocales. No puede hablar nada, pero tengo que estar asistiéndola porque está recién operada y entonces ahí tengo que estar asistiéndola constantemente. Ya saben que un recién operado pues siempre está un poquito convaleciente al inicio. Todo salió bien, gracias a Dios, todo bastante bien. Y me agradó mucho que el mismo cirujano es un hombre de Dios grandísimo, que mi mamá le dijo, bueno, me pongo en las manos de Dios y de la ciencia. Y el mismo cirujano dijo, bueno, pero la ciencia viene de Dios. O sea que estamos en las manos de Dios siempre. Es algo muy bonito, ¿verdad? Porque nos recuerda que la ciencia viene de Dios y la realidad es que siempre estamos en las manos de Dios. De todas maneras, por donde queramos que lo miremos, estamos siempre en la presencia y en las manos de Dios. Al final es Él el que teje los destinos, ¿verdad? De los hombres y de las comunidades. Muy bien, pues por eso es que vamos a hacerla un poquito más corta de lo habitual, porque tengo que estar, ¿verdad? Supervisando y tal, pero, pero no he querido, ¿verdad? Que dejemos la clase, porque ya el miércoles, el martes pasado, producto de lo del miércoles de ceniza, tuvimos muchas actividades y tuvimos que suspenderla. Digo, no, tenemos que mantener nuestra clase porque es nuestro espacio pequeño, el pequeño espacio de encuentro con Dios y con la Biblia, y no podemos dejarlo. Muy bien, entonces, en la clase pasada nosotros hablamos del nombre de Dios. Yo creo que nos quedó bastante claro que a la hora de hacer muchas veces una exégesis bíblica, hay una manera católica y hay una manera protestante de hacerla. Aunque en muchas partes nosotros pues coincidimos porque realmente pues somos cristianos, pero hay una diferencia muy grande desde el punto de vista de la normativa, de la exégesis bíblica, o sea, del magisterio de la iglesia. Como les decía, se recuerdan que ellos tienen solamente la palabra de Dios, o sea, solamente la Biblia. Y la Biblia solita, 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 se queda sin el complemento. Es como cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, tengo unas flores muy hermosas, pero las tengo tiradas en el suelo. Es diferente a cuando tú le pones un florero, le pones agua. Pasa lo mismo con la Biblia. La Biblia tiene que ir unida con la tradición, con el magisterio de la iglesia, porque acuérdense que la Biblia lo escribieron escritores bíblicos, pero no fueron eh, los únicos escritos. Se escribieron los libros de la Biblia y lo hicieron escritores bíblicos que eran apóstoles, que eran eh, mm, patriarcas, etcétera. Pero personas que seguían el ejemplo de los patriarcas, que eran discípulos de ellos, también escribieron. Y aquí es donde nosotros tenemos la Iglesia Católica, un cúmulo muy grande de lo que se llama la patrística. No sé si ustedes lo han escuchado, es un nombre un poquito raro, pero patrística viene de padre, de pater, ¿verdad? Del pater, que es el padre. Y existía ese grupo que son llamados los padres de la iglesia, que no es el padre que pues, al menos ustedes conocen. eh, el padre se le consideraba aquellos primeros fundadores de la iglesia, digamos, después de los apóstoles, aquellos seguidores de los apóstoles que fueron obispos, que fueron
nombrados por los mismos apóstoles, se les llamó padres de la iglesia, que es diferente del padre que conocemos hoy, ¿verdad? Que todo sacerdote, ¿verdad? Nos llamamos padre, pero no es en ese sentido. Cuando le decimos los padres de la iglesia, nos estamos refiriendo a la patrística, o sea, nos estamos refiriendo a ese grupo de sacerdotes y obispos que fueron los primeritos, después de los apóstoles, inmediatamente después de ellos, o sea, los que fueron ordenados por los apóstoles, los que fueron seguidores, discípulos, escribas de los propios apóstoles, se convirtieron en los padres de la iglesia. Por eso cuando ustedes escuchan la patrística o los padres de la iglesia, piensen, ok, después de los apóstoles, cuando ellos murieron o cuando ellos ya empezaron a avejentarse, bueno, la mayoría muere de producto a la persecución, al martirio. Solamente Juan es el único que muere de viejo, pero bueno, ellos llegó un cierto punto en el cual ya estaban al final de sus vidas. Ellos ordenaban a otros que a los cuales les llamaran obispos, los ordenaban para crear de alguna manera como ese grupo de la patrística, o sea, los padres de la iglesia. De ahí vienen grandísimos escritores. Pensemos San Agustín, que no fue de los primerísimos, pero también fue de los más conocidos, de los más fuertes. Pero viene también San Ireneo de León, Tertuliano y otros más, algunos santos, otros que no llegaron a ser santos por X motivo, pero eh, siempre grandes pensadores y escritores de la iglesia. ¿Con qué les digo esto? Les digo que esto no lo tiene la iglesia protestante porque acuérdense que ellos no tienen sucesión apostólica. Esto es importante que ustedes lo sepan. Solamente tres iglesias tienen sucesión apostólica que son llamadas iglesias. Ya, todo lo otro son sectas. A veces uno lo dice, yo incluso a veces cometo el mismo error de decir la iglesia metodista o la iglesia presbiteriana, porque ellos se llaman iglesia. Y bueno, pues uno los respeta, pero nosotros sabemos que ellos no son iglesia como tal, sino que son secta. Una cosa es iglesia y otra cosa es secta, que es muy diferente. ¿Ok? La iglesia es una sola, ¿ya? Y que de alguna manera mm, se ha como que dividido, podemos decirlo así, en tres, tres grandes, tres grandes iglesias que forman parte de la comunidad cristiana, de iglesias tradicionales, se le llaman tradicionales, en otras partes se llaman las iglesias primeras. Bueno, esas iglesias son la iglesia católica, la iglesia anglicana o episcopal, le llaman aquí en los Estados Unidos, pero es la misma comunión anglicana, es una sola, solo que aquí en Estados Unidos se le llamó episcopal para no sonar como que son anglicanos, porque anglicano, anglos viene de inglés. Entonces, pues los americanos, los gringos puros, puros no querían ser llamados ingleses, porque decían, los ingleses son ellos, nosotros no somos ingleses. Bueno, aunque hablan el mismo inglés y todo, pero no se consideran ingleses. Y en lugar de ser llamados anglicanos, que es de anglosajón, del inglés, entonces se les llamó episcopales, pero es la misma iglesia que la comunión anglicana, había dicho ortodoxos, anglicanos y obviamente nosotros los católicos, que en muchos lugares nos llaman católicos romanos, porque obviamente católica era toda la iglesia. Antes de ser dividida en ortodoxos, etcétera, la iglesia era iglesia católica. Católica quiere decir universal, por lo tanto era una sola iglesia y era universal. Ellos nos llaman romanos para decir, no, ustedes no son la única iglesia, porque también existimos nosotros, ustedes son los romanos, que son los que tienen su sede en Roma, el Papa en Roma, etcétera. Y por eso ustedes escuchan muchas veces que somos llamados
la iglesia o la comunión católica romana. Bueno, de hecho somos católicos y somos romanos también, ¿verdad? Como lo dice el mismo credo, católicos, apostólicos. La realidad es que era una sola iglesia. Hay una historia muy interesante que no se las voy a comentar ahora porque ya después más adelante vamos a tener posibilidades de hablar sobre eso, donde se hace un cisma. De hecho, se llamó cisma. Cisma quiere decir división, ruptura. Un cisma que se le llamó el cisma de Oriente, donde se divide la iglesia católica romana, que somos nosotros, de la iglesia católica ortodoxa. Que después nosotros nos quedamos con el nombre de católico y algunos pues nos dicen romano y ellos se quedaron con el nombre solamente de ortodoxo, pero también eran igual la iglesia católica. Hubo una ruptura, hubo un cisma, pero es una sola iglesia que se divide. Y por eso nosotros le llamamos a la iglesia ortodoxa, le llamamos iglesia. No tenemos plena comunión con la iglesia ortodoxa, no. Padre, pero ellos son iguales que nosotros, la misa es igualita y la comunión y todo. Sí, pero no somos idénticos a ellos. Nos parecemos en muchas cosas. Ustedes verán la misa, la estructura básicamente es muy parecida. Ellos tienen todo igual, la comunión, el sacerdocio, la Virgen María, todo igual que nosotros, prácticamente igual que toda la Iglesia Universal, como siempre fue la Iglesia. Algunas pequeñas diferencias. Ellos no tienen un papa, no tienen uno solo. Ellos, cada obispo es como un jefe en su propia, en su propia eparquía, ¿verdad? Ellos le llaman patriarcas, patriarcas ortodoxos, por ejemplo, el patriarca mm, de Constantinopla, ¿verdad? Que fue el que hizo la división con el Papa en Roma, el patriarca de Constantinopla, se dividió de la Iglesia católica por cuestiones de rivalidades y tal, en el año 1054. Sin embargo, la iglesia anglicana, que es posterior con Enrique VIII, el rey Enrique VIII, que como ustedes saben quiso casarse con cuatro mujeres, Ana Bolena, y la otra. Entonces, la división con la iglesia anglicana surge posterior a esto, em, y fue un cisma muy fuerte también para la iglesia católica porque se dividió una rama muy importante que era toda la Gran Bretaña. Y bueno, que ahora mismo en la actualidad son una fuerza muy grande. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las iglesias más grandes que hay, si no la más grande, creo que yo, que sea la más grande a nivel del país. Igual también en Inglaterra. Con su sede en el obispo de Canterbury, que es como el patriarca, ¿verdad? De toda la comunión anglicana. A esas le llamamos iglesia, a las otras le llamamos sectas. ¿Por qué? Porque ellas no salen de la iglesia universal. Las iglesias salen de la iglesia universal, de la comunión universal. Ellos no, ellos es una persona que dice, ¿sabes qué? A mí no me conviene lo que dice la iglesia católica, pienso que no está bien, pienso que, no sé, que no se debe dar reverencia a la Virgen María o por esto, o por X o por Y. Se sale de la iglesia católica y crea una secta. No podemos decir crea una iglesia, porque acuérdense que los hombres no pueden crear iglesias. Quien crea la iglesia es Dios, Jesucristo. Jesucristo es el que crea la iglesia. Si hay un hombre, puede ser Lutero, puede ser el hombre más importante, puede ser un papa, sale de la iglesia y funda él mismo como hombre otra, ya no se va a llamar iglesia, se va a llamar secta, porque no podemos confundir lo que ha fundado Jesús a lo que ha fundado, qué sé yo, Roosevelt o quien haya sido el que haya fundado.
esa secta, ¿verdad? Porque hay muchas. O el Rosacruz, que funda los Rosacruces o quien sea, ¿verdad? Entonces, vamos entonces nosotros a llamar iglesia aquellas eh, mm, iglesias, perdonen la redundancia o la repetición, pero estas iglesias que son la madre de la creación de la iglesia por Jesús. Los que salimos, ¿verdad? De la misma comunión con Jesús, con el Espíritu Santo y con los apóstoles. Quien sale a fundar otra cosa no está fundando una iglesia, que de hecho ahora sale uno y me dice, no, pues yo monto un par de bancos en el patio de mi casa, empiezo a predicar lo que se me ocurre y fundo la iglesia del Monte Calvario. Listo. No, no sé, no estás fundando la iglesia del Monte Calvario, estás fundando la secta llamada Monte Calvario, porque para ser llamada iglesia tiene que haber sido fundada por Jesús y confirmada a través del envío del Espíritu Santo. Entonces, tengan en cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa que la otra. Son muy diferentes. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, claro que las sectas siempre se van a sentir como que no, que a mí me fundó Jesús y que yo sí soy la verdadera y que bla, bla, bla. Pero la realidad es que ellos tienen sus fundadores y lo podemos buscar incluso hasta en internet está, no es un secreto para nadie. Si tú colocas quién fundó tu iglesia y buscas presbiteriana, episcopal, perdón, presbiteriana o adventista o testigos de Jehová, cualquier secta que nosotros busquemos, vamos a encontrar siempre el fundador con un nombre de carne y hueso que no es Jesús. Y ahí entonces la diferencia que nosotros debemos tener en cuenta claramente, porque a la hora de traducir, yo digo traducir para que ustedes me entiendan, porque cuando digo exégesis van a decir, uy, qué palabra más rara esta. Haciendo la exégesis estamos traduciendo el texto bíblico al entendimiento, porque el texto bíblico es muy difícil de poder entender y por eso es que hacemos la exégesis para traducir ese texto bíblico al entendimiento, a algo que yo pueda entender. Para hacer esa exégesis, esa traducción, tenemos que basarnos en lo que la iglesia tiene como tradición, como interpretación, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que les decía, porque no existe solo la Biblia, existe un magisterio muy grande, donde se ha escrito mucho para poder entender ese texto bíblico. Y a veces encontramos una persona que dice, bueno, pues yo voy a fundar la iglesia del Nuevo Mundo. No, no vas a fundar la iglesia del Nuevo Mundo, vas a fundar una secta, porque tú eres el fundador y tú no eres Jesús. Y como no eres Jesús, pues obviamente la fundación es una fundación humana que se llama secta. Las sectas no tienen esta mm, tradición, esta manera de interpretar las cosas. Por eso es bueno que nosotros aprendamos cómo se hace la interpretación del texto bíblico, porque el texto bíblico literalmente no se entiende. Si tú lo lees al pie de la letra, no lo vas a poder entender hasta que no vas al profundo sentido del texto para poder entenderlo. Texto bíblico que te dice que el sol se detuvo, por ejemplo. Entonces, claro, ahí tú dices, caramba, pero el sol no se pudo haber detenido porque el sol no es el que se mueve, es la Tierra la que se mueve alrededor del sol. En aquella época entendían
que el sol era el que estaba en movimiento, porque era el que veían que se movía, y obviamente entendían que era el sol. Y hay un texto donde dice, y el sol se detuvo, texto bíblico. ¿Cómo poder entonces nosotros entender este texto bíblico eh, para poder nosotros comprender que hay un mensaje detrás de este texto bíblico que no podemos entender al pie de la letra, porque si lo entendemos al pie de la letra decimos, bueno, pero aquí qué barrabasada, ¿no? Eh, de hecho, si ustedes lo buscan en Josué 10:13, lo van a encontrar, que dice, y el sol se detuvo y la luna se paró. Acuérdense que, y les voy a empezar a hablar de la exégesis bíblica no literal, que ojo con esto, no literal, y se las quiero dejar como tarea para que ustedes, cuando vayan a leer la Biblia, traten de entenderla no al pie de la letra, sino en el contenido, en el mensaje que nos transmite. Aquí nos está transmitiendo un mensaje el escritor bíblico, que obviamente debe ser Josué, que escribe su propio libro, que tiene una mentalidad de la época que se entendía que eh, era el sol el que giraba alrededor de la tierra. No puede, a la hora de expresar un conocimiento, expresarlo más allá de su frontera, porque es normal, es algo así como que tú, por ejemplo, le dices a un niño de primaria, chiquito, de 5 años, de 6 años, tú le dices, explícale a la clase cómo sucede la transformación en una reacción química. Pues un niño de 6 años, sí, va a dar el mensaje a la clase, pero no lo va a hacer igual que tú, que eres el maestro, que conoces qué cosa sucede en una transformación química. El niño con sus palabritas, pues dirá dos o tres cositas y dentro de esas cositas, pues tú te darás cuenta que hay mucho de pensamiento infantil, porque es un niño, ¿verdad? Niño tal vez no llame las moléculas, sino que le llame particulitas, para poder entenderlo, porque es su entendimiento. Lo mismo pasa con el escritor bíblico. Dios, que tiene el conocimiento pleno, le da al escritor bíblico un mensaje. Ojo, para que hagan la comparación. Es como el maestro de química que le da el mensaje al niño de 5 o 6 años. Dios, en su infinita sabiduría, tiene mucho, como el profesor de química, un tremendo doctor en su materia. Da ese conocimiento al niño como Dios le da el conocimiento al profeta. Entonces, en este caso, Dios es como el maestro de química que sabe mucho, que está muy bien preparado, que puede hablar con otro lenguaje, pero el escritor bíblico, en este caso Josué, es como el niño, que va a dar un mensaje, pero lo va a dar desde su propio conocimiento. El maestro de química le dice al niño, mira, las reacciones químicas suceden entre dos sustancias, las moléculas se unen y bla, bla, bla. Y el niño de 6 años va a decir, y yo voy a explicarle eso a la clase, ¿cómo se lo voy a explicar? Yo que ni entiendo qué cosa es una molécula. Y él tal vez dice, bueno, las pelotitas, esto se une, tal. Y obviamente la clase va a entender el mensaje, porque lo importante es el mensaje, pero dentro de eso hay, como quien dice, hay como medias pifias, porque el niño es niño y no tiene el conocimiento completo y puede decir cualquier barrabasada, como le pasó a Josué, que Josué es como un niño delante de Dios, que es un conocimiento súper grande. Josué dice, bueno, pero ¿cómo yo le voy a explicar esto al pueblo? Y pues él dice que obviamente el sol se detuvo, que la luna, porque estaba hablando precisamente de una lucha que hay entre los enemigos del pueblo de Dios y obviamente una de las maneras para
llamar la atención de algo grande que había pasado, el sol se detuvo, ¿ok? Para nosotros poder entonces entrar en una exégesis bíblica, si nosotros nos acordamos de esa comparación que yo les hice entre el maestro de química con el niño y Dios con el escritor bíblico, en este caso Josué, pero podría ser Moisés o cualquiera de los apóstoles o cualquiera de los escritores bíblicos, es lo mismo, pasa por un filtro, es como un colador. Hay cosas que no van, hay cosas que no pasan. Pasa el mensaje, lo más importante pasa, pero obviamente junto con el mensaje hay también una serie, digamos, de conocimiento que no va a pasar, que no va a pasar, porque lamentablemente ese escritor bíblico es limitado. Entonces, el niño va a dar el mensaje. Sí, el mensaje es claro, pero el modo como lo da el niño, el contenido que da el niño va a ser siempre mucho menor que el de Dios, obviamente. Y el escritor bíblico es como un niño. Entonces, si nosotros vamos a los textos bíblicos más profundos, donde nosotros nos encontramos a veces con mensajes como este, y a veces se nos va como, no sé, yo diría como se nos va como la confianza, yo diría, ¿no? La confianza en la Biblia, porque tú dices, caramba, pero ¿y cómo que la Biblia pone que el sol se detuvo? Pues el sol no se mueve, es la tierra la que en todo caso tenía que haberse detenido, ¿no? Porque es la que se mueve alrededor del sol. Ah, porque claro, es como un niño, porque en aquella época no se sabía eso, y el escritor bíblico es como un niño que recibe un conocimiento bastante limitado y ese es el que él expresa. Nosotros los católicos tenemos una diferencia a la hora de interpretar el texto bíblico, porque nosotros los católicos al tener la plenitud de toda la revelación, recuérdense que la Iglesia Católica, eso le costó al Papa Francisco, no Francisco, al Papa Benedicto, cuando era cardenal de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que firmó un documento eh, avalando, ¿verdad?, que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera y la única, porque es la que tiene la totalidad de toda la revelación. Le costó una crítica muy grande de parte de las otras iglesias, como diciendo, ah, pero ahora la iglesia católica se cree como que es la única y es la verdadera y es como siempre ha habido estas pugnas y tal. Y no, no es cierto, no es eso lo que él quiso decir. Él quiso decir una verdad. La Iglesia Católica tiene la totalidad de la revelación. ¿Por qué? Porque está en la Iglesia, a propósito de lo que mencionábamos, está dentro de la Iglesia desde el principio. Y obviamente tiene una visión y un arco más amplio, entendiendo que si está desde el principio, tiene el mensaje de los escritores bíblicos, tiene el mensaje de los padres de la iglesia, tiene el mensaje de los estudiosos, tiene el mensaje de los teólogos, tiene el mensaje de los exégetas y obviamente tiene un cúmulo más grande que lo que puede tener una secta, que puede ser una persona llamada pastor con un libro debajo del brazo y listo, no hay más nada que eso. Obviamente, cuando tú tienes esa situación así, pues te vas a dar cuenta de que tener un cúmulo de experiencia, de visión, de interpretación de la Biblia desde el principio, desde el año cero, pongámonos el año cero, porque se escribió más adelante, pero bueno, con la historia de Jesús empieza en el año cero, hasta la actualidad, es mucho mejor que tener un simple texto bíblico con una persona que simplemente tiene su visión de las cosas. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica tiene
una interpretación de la Biblia colectiva, que no es individual. No es que alguien se paró ahí en el ambón y quiso decir dos o tres disparates. No. La Iglesia Católica tiene una interpretación de la Biblia que lleva años, desde que se escribió la Biblia. Y a partir de ese momento, también todos aquellos que forman parte de los padres de la iglesia, de los teólogos, etcétera, que interpretaban la Biblia. Entonces, si nosotros nos vamos a ese texto bíblico de, obviamente, de Josué, como les hablaba, nos daremos cuenta de que hay una pifia que forma parte de lo que les decía, del mensaje que va del maestro al niño, lo mismo que va de Dios al escritor bíblico. Obviamente no va a ir perfecto 100% nunca, aunque sea la Biblia. No va a tener esa perfección, porque siempre está marcada por la época. En la época se creía que el sol era el que se movía, pues el sol se detuvo. En la época, incluso en la época se creía que Dios bendecía solamente al grupo de Israel, al pueblo de Israel y todos los demás. Para ellos eran como unos desgraciados, que eso, si había que matarlo, pues había que matarlo y que había que aniquilar a todos los de ese pueblo, porque Dios simplemente ha escogido al pueblo de Israel y al pueblo de Israel es el único que va a defender. Entonces ustedes van a ver durante todo el periodo del Antiguo Testamento una creencia judía que no es el mensaje de Dios. Lo mismo que les decía del niño. Acuérdense que el niño transmite lo que él sabe y lo que él piensa. Tú lo pones delante de la clase y tú le dices, mira, explica ahí todo lo que yo te dije de las reacciones químicas. Pues el niño va a empezar a hablar y algún que otro disparate va a decir, porque es normal, es niño. ¿Ok? No tiene la total plenitud de la sabiduría, que la única total plenitud de la sabiduría la tiene Dios, es sabiduría infinita. El niño va a decir dos o tres disparates. Y en esos disparates, nosotros vamos a entender que Dios también se revela allí. Y esto es lo bonito del texto bíblico. A pesar de que podamos encontrar algún disparate dentro de la Biblia, como por ejemplo este de que el sol se detuvo, o por ejemplo la burra de Balaán habló, no sé si recuerdan también ese texto, que ponen una burra a hablar, que es un lenguaje más bien figurado, ¿ya? De la Sagrada Escritura. En ese lenguaje figurado, Dios al final sí da un mensaje, no es un mensaje textual, no te está diciendo que la burra de Balaán habló, te está hablando de un misterio, está hablando de un mensaje. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprender, no el texto frío en físico, sino el mensaje. Josué 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea que prácticamente no, no se hizo de noche. No se hizo de noche, duró todo el tiempo el sol. No se hizo de noche ese día. Es un mensaje que nos habla de la presencia de Dios, porque el sol estuvo presente. Y acuérdense que Dios es el sol que nace de lo alto. Recuérdense el primer capítulo de Lucas. Entonces hay un mensaje allí, no es una visión textual. Y esto me van a escuchar hablarlo a mí durante todo el curso, durante todo el tiempo. La Biblia nunca nos da un mensaje textual, porque si fuera un mensaje textual sería un libro de cuentos. ¿Saben? Los libros de cuentos que tú abres, Dostoyevsky o qué otro, y habla de anécdotas, cuentos, ficciones. La Biblia no es un libro de cuentos.
La Biblia no es un libro de ficción, la Biblia es un mensaje, es palabra de Dios. Y Dios te está dando un mensaje, Dios no te está narrando un suceso, Dios no te está hablando literalmente, Dios te está dando un mensaje que está por detrás de todo eso. Por ejemplo, este mensaje, el mensaje de la compañía de Dios, Dios va a estar siempre contigo en todo momento y en todo lugar. Entonces, claro. Quien se detiene solamente a entender que el sol se detuvo, dice, ah, no, sí, probablemente el sol en aquella época giraba alrededor de la Tierra. Eh, y obviamente pensaría eso y creería al pie de la letra eso, o creería de alguna manera como que la Tierra se paralizó. Sin embargo, quien entiende el texto bíblico como mensaje, dice, ah, Dios no está dando un mensaje fuerte, que toda la naturaleza está a los pies de Dios y a los pies del hombre. Y obviamente en una batalla donde el pueblo de Dios va de alguna manera obteniendo su victoria, a raíz de eso se producen cosas maravillosas, cosas maravillosas, y por eso es que habla del sol que se detuvo, pero no quiere decir que el sol se detuvo literalmente, ¿ok? Son recursos literarios que la Biblia utiliza en muchas, muchas ocasiones, en muchas, y más aún en el Antiguo Testamento, más aún en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento hay menos, porque es un lenguaje un poquito más anecdótico de la historia de los discípulos, de la historia de Jesús de antemano en los evangelios, después la historia de la iglesia en los hechos de los apóstoles y las cartas. eh, pero, pero sí hay un lenguaje bastante figurado en, en los textos que nosotros podemos ver del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nosotros lo vamos a ver basado en un mensaje que si ustedes, que si ustedes lo captan al pie de la letra, no van a entender nada. Padre, pero esto no lo entiendo porque me dice aquí entonces que ahora que el sol se paró y cómo va a ser que el sol se paró si el sol no se mueve o que la luna se paró también. ¿Y qué pasaría? Imagínense si un astro como el Sol se para, imagínense que el Sol camine alrededor. Pongamos que el Sol sí diera vuelta alrededor Imagínense que paralizarse sería un caos, se explotarían todos porque todo está en un perfecto movimiento. No, es el mensaje, no es la interpretación textual, sino el mensaje que nos está dando. Entonces, ahí es donde vamos nosotros para cuando nosotros leamos del Antiguo Testamento, veamos allí eh, textos que no son textos que no son textuales, que no son al pie de la letra, que no se pueden interpretar al pie de la letra de ninguna manera. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión, no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Así empieza la Biblia. Pero recuérdense que ahí nos habla de 7 días, supuestos 7 días, ¿verdad? Que siempre hablamos, ah, son 7, no, no son 7. Eh, si nosotros nos vamos al capítulo 2 de Génesis, en el, en el versículo, a ver, vamos a ver, 7 sería 8.
capítulo 2. En el versículo 4, ustedes se darán cuenta de que hay como una media contradicción y al parecer, según los estudiosos bíblicos, son dos textos escritos por dos personas diferentes. Ojo con eso porque Génesis 1, al parecer, es un escrito incluso posterior al Génesis 2:4. Em, Vamos a buscar el, el texto bíblico que yo les comentaba de Génesis 2:4 para que ustedes se den cuenta de que hay como una pequeña, yo diría, es como una pequeña contradicción. No está hablando de que Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Eh, y que lo hizo en 7 días, como nos habla allí. Génesis 2:4 dice, estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había, y bueno, ahí nos sigue hablando de que no habían arbustos, no habían hierba, bla, bla, bla. Nos está diciendo de que el día que Dios, Yahvé, creó el cielo y la tierra. O sea, nos está hablando de un día, pero antes nos estaba hablando de 7. Acuérdense que no nos podemos nosotros como meter en esta dinámica de que, caramba, ¿y qué fue entonces? ¿Fue en un día? ¿Fue en 7? ¿Qué pasó? No sabemos. Incluso esos famosos 7 días podrían haber sido 7 medidas de tiempo determinadas, largas probablemente, años, quién sabe cuántos milenios hayan pasado para que todo llegara a su normalidad. Acuérdense que para Dios no hay tiempo y puede que haya tenido que pasar muchos, pero muchos años, no 1 ni 2 días, sino muchos años, años y años para que pueda engendrar en la tierra, ¿verdad? La semilla de la vida. Pero en Génesis 2:4 nos dice el día en que Yahvé Dios creó los cielos y la tierra, lo que quiere decir que entonces fue un día. ¿Qué fue un día? ¿Qué fueron 7? No es importante lo que es la cáscara, ¿verdad? La parte exterior, no es importante. Lo más importante es lo interno, eh, lo que es más importante es el mensaje. Entonces, Dios nos está diciendo que Él creó todo. Listo. ¿Cuántos días fueron? 7, 5.000 años, 40.000 años. ¿Cómo empezó de una manera u otra? No nos interesa. Sin embargo, es muy interesante y es muy importante para todo cristiano entender cómo Dios comienza la creación del mundo. Y lo hace a través eh, de un mensaje un poco claro por una parte y un poco confusa por la otra. Dios creó el cielo y la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Recuérdense que el Espíritu Santo ya estaba presente. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. La primera creación de Dios es la luz. Ahora, fíjense ustedes, cuando el texto bíblico dice la tierra era un caos y confusión por encima del abismo, tú dices, ok, a ver, Dios va a crear las cosas, pero parece como que ya hay una cosa creada. Porque si nos habla que ya la tierra existía, que dice que la tierra era caos y confusión, entonces nos estamos nosotros acercando
a una mínima contradicción, que no es en realidad una contradicción de la Biblia, sino nuestra, nuestra, porque nos está diciendo, caramba, hay un caos, hay una confusión, hay una oscuridad por encima del abismo y hay un viento de Dios que aletaba sobre las aguas. Eh, si nosotros nos ponemos a ver, no podemos pensar que existía ya anteriormente un caos, una confusión, porque Dios crea de la nada. No hay nada, 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 nada. No es que existía ese caos o ese abismo, es que no existía nada. Ese caos y ese abismo lo pone el escritor bíblico para dar a entender al pueblo, y esto es importante que lo tengan en cuenta, para darle a entender al pueblo que a la hora de crear la luz, que es lo primero que Dios crea, está creando la inteligencia. Dios crea la inteligencia, Dios crea la ciencia, y por lo tanto, al haber esa confusión, como dice el escritor bíblico, el mundo era una confusión, Dios fue poniendo sus cosas en cada lugar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto para poder entender nosotros que el texto bíblico no se lee textualmente. El texto bíblico hay que interpretarlo con la interpretación que la iglesia hace. ¿Ok? Y cuando nos hable textualmente de abismo, parecería como que Dios entonces no creó el cielo y la tierra, sino simplemente fue y lo que había era un abismo. Sin embargo, podemos hablar de que en ese caos y en esa confusión, Dios va dando la luz. Por eso es que la primera, eh, digamos, em, el primer paso que hace Dios es crear la luz, dividir el cielo, la tierra, en la noche, la oscuridad de la luz. Entonces, eh, vamos nosotros a tratar de entender el texto bíblico, no desde la superficialidad, sino desde la profundidad. ¿Ok? Eso se los dejo de tarea porque quiero que leamos en la próxima clase el Génesis 1, verlo completito, porque me interesa que ustedes entiendan qué mensaje se da allí, que es un mensaje, de alguna manera u otra, es como un mensaje escondido, escondido, esa es la palabra, escondido, un mensaje bastante escondido. Muy bien, déjame responder, no sé si hay algunas preguntas en el chat, responder algunas preguntitas, las más ligeras para que no demorarnos mucho, porque ya estamos un poquito, eh, estamos un poquito pasados de la hora que yo tenía planificado, pero quiero aprovechar el tiempo, estos minutitos que me quedan para poder ver si... No, no estoy viendo alguna pregunta en el chat. Vamos a seguir más adelante porque creo que alguien escribió. Ah, hay una pregunta aquí en el chat, una pregunta muy interesante. De cuáles iglesias reconoce el bautismo la Iglesia Católica? Muy, muy, muy buena la pregunta. Toda iglesia que bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todas, todas las iglesias que bautizan de esa manera, como lo hace el, la Iglesia Católica, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y tienen la misma intención de la Iglesia Católica, o sea, constituir un buen cristiano, etcétera, etcétera. Todas esos bautismos se aceptan.
Todos esos bautismos se aceptan. Entonces, vamos nosotros a, a entender que no es que la Iglesia Católica, porque aquí trae, no estoy pensando bien cómo decirle para que no traiga confusión, porque no es que, cualquiera que se bautice en otra iglesia ya viene a la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica lo que tiene es una visión. La Iglesia Católica dice, no podemos bautizar a una persona dos veces. Pero estuvo bautizado en, no sé, una secta, una no sé qué y tal. Sí bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, utilizaron esas palabras. Y tuvieron la misma intención de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir la intención de la Iglesia Católica? O sea, convertir al niño en cristiano, o al adulto, bueno, a quien sea, integrarlo en la fe, traspasar la fe de la Iglesia. Bueno, si tienes la intención de crear un cristiano, de educarlo en la fe, pues sí, sí, has aceptado, porque la Iglesia Católica no te va a pedir que te bautices de nuevo. No, eso nunca lo ha hecho y nunca lo hace, porque la Iglesia Católica sabe que el bautismo es como un sello. Que tú lo hayas hecho una iglesia, que tú lo hayas hecho otra, lo importante es que tú te bautizaste, tú optaste por Jesús y tú quisiste, por Jesús, adentrarte en la vida de la fe. Tú o los pequeños, ¿verdad? Porque también a veces hay bautismo de niños chiquitos. Entonces, tu pregunta es, ¿de cuáles iglesias las acepta? Todas las que bautizaron, las que bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que tienen la misma intención de la Iglesia Católica, o sea, la intención de eh, mm, convertirlos en cristianos. ¿Ok? O Josué 10:3 ahí lo colocaron. Buenas noches, padre. Una pregunta. Las creadas, fundadas por personas como una forma de rebelión hacia la Iglesia Católica y o adoración hacia Dios y lo divino, Dios y la Divina Trinidad. Em, yo diría que las sectas no es sí, en algunos casos pudo haberse convertido en una rebelión. Sí, porque de hecho entendemos que es como una rebelión. Pero muchas veces no es una rebelión, muchas veces es el mismo egoísmo humano de decir, yo prepotente, quiero ser el fundador de una iglesia. No, no es muchas veces, ¿verdad? Lo que uno piensa, no es muchas veces lo que uno piensa, que se están revelando de alguna manera u otra, sino que eh, simplemente hay mucha ignorancia en cuanto a la fe cristiana, la fe católica. Hay mucha ignorancia a veces en cuanto a las intenciones de lo que la persona podría tener. Eh, claro, una iglesia fundada, creada, bueno, más bien una secta. Fíjense bien que yo también a veces me confundo en cuanto al nombre iglesia secta, pero una secta creada por una persona, eh, más que una rebelión, que bueno, podría ser en algunos casos, la rebelión es más una cuestión monetaria. Lamentablemente se crean las iglesias para sacarle dinero. Bueno, vuelvo a decir iglesia, pero son sectas, ustedes saben. Se crean sectas para sacarle dinero, lamentablemente, ese es el pensamiento. Voy a un par de preguntas más. Ah,
Ese lenguaje figurado también se aplica a la creación, al pertenecer, creer o interpretar que Dios creó únicamente a un solo hombre y a una sola mujer. Eso se puede aplicar a eso, se puede aplicar también acuérdense del arca de Noé, que después la gente dice, bueno, pero si quedó solamente la familia de Noé, ¿y cómo entonces se multiplicaron? Porque entonces salieron del arca y tuvieron hijos, pues entonces los hijos se casaron entre ellos, entre los primos, ¿cómo es la cosa? Se aplica a todo eso. Es un lenguaje figurado. Sobre todo el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento es un lenguaje un poquito más concreto, porque obviamente ahí tenemos la vida de Jesús y tenemos la vida de los apóstoles, las cartas. Pero sí, sí, definitivamente yo creo que el Antiguo Testamento hay mucho de lenguaje figurado. Sí, sí, hay mucho de lenguaje figurado. En la creación del hombre y de la mujer, en muchas cosas, muchos aspectos bíblicos. Hola, ¿por la Iglesia Católica se puede una persona bautizar dos veces? Muy buena pregunta. No se puede. No se puede. No se puede. De hecho, hay personas que les ha pasado que sus párrocos han perdido las partidas de bautismo. Y hay gente que dice, pues yo no sé, yo creo que el párroco iba en un caballo a mi pueblito, bautizaba y tal, creo que sí estaba bautizado, pero se quemó la iglesia o se perdieron los libros de bautismo y no sé si estoy bautizado o no. Entonces, en ese caso, se trata de buscar a un testigo que haya sido presencial del acto del bautismo y entonces si lo encuentran, esa persona testifica que ha sido bautizado y no se le bautiza de nuevo. Y si no se encuentra, entonces se puede hacer un bautismo que se llama bautismo bajo condición, escuchen eso. Bautismo bajo condición es que tú bautizas a una persona que no tiene récord del partido de bautismo, no tiene nada, no sabe si se bautizó o no, es una incógnita. Entonces se hace un bautismo bajo condición que se llama así porque usa las frases. Si no estás bautizado, ojo, si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no se puede bautizar dos veces. Esta segunda es bajo condición. Se dice, si no estás bautizado, porque si estás bautizado, ya queda bautizado el anterior, el bautismo. Pero si no estuviera bautizado, entonces yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Sí. Efectivamente, entonces una pregunta muy buena. Son preguntas muy buenas las que ustedes hacen, pero ya el tiempo a mí se me acorta y tengo, como les decía, esta dificultad el día de hoy. Vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padrecito. Gracias, Vanesita. Que tengan linda noche.